primer canal. Tengan en cuenta, es sensorial. La pérdida del olfato se llama anosmia. Anosmia puede ser ligera, puede ser severa, puede ser reversible o irreversible. Irreversible, cuando realmente han sido agredidas esas células que van a recepcionar el olor. Gracias a la mancha amarilla, nosotros tenemos la percepción del olor. Si no tuviéramos mancha amarilla, ¿existiría el olor? No. ¿Por qué? Porque el olor no lo podemos ver. El olor no lo podemos tocar. ¿Y cuántas cosas no habrán en nuestro entorno que no podemos percibir porque no tenemos las células especializadas? En el caso del olor, por ejemplo, el hombre que ha nacido sin la mancha amarilla, si no conoce lo que es el olor, le da igual estar en una cloaca o estar en una perfumería. Tiene una anosmia congénita, ha nacido así, ¿me entiende? Así como para el sordo no existe la música, ¿no? Entonces, son cosas que tenemos en los 5 sentidos. Entonces, eso es lo que acontece con el primer par craneal. El segundo, hijitos, es el óptico, que también es un nervio sensorial, porque está en uno de los 5 sentidos, que es la vista, la visión, ¿no? Esto, en realidad, captura la naricita, ¿no ve? Pero entra al cerebro. Y en el cerebro somos capaces en la amígdala y en la cisura, digo, en el cuerpo calloso, podemos percibir el olor. O sea que olemos con el cerebro. Este otro es del ojito, ¿ve? Vemos, ¿no? Ceguera se llama si el nervio óptico lo cortamos. Este nervio óptico también es prolongación y viene hasta la cisura calcarina, o sea que estamos viendo con esta parte del cerebro. Este solamente el globo ocular, es un aparatito. Este también, la naricita, es un aparatito con sus células transmisoras. Segundo par craneal. Son sensoriales, ¿me entienden? 1 y 2. ¿Qué par craneal nos falta? Tercero. Siempre les van a hacer preguntas en el examen final, inclusive, sobre el tercer par craneal. Es el motor ocular común, ¿ve? Ese es ya de origen mesencefálico. Acá, ¿ve? Tomen en cuenta eso. Motor ocular común. Este motor ocular común mueve todos los músculos del globo ocular, excepto el oblicuo mayor y el recto externo. Después todos los demás mueven. Por lo tanto, es un nervio motor. Pero existe algo en este nervio, que sería rosa, una fibra vegetativa, que es la iridoconstrictora para la meiosis y la midriasis, que también viene de un núcleo mesencefálico que se llama núcleo de Epiyerhuelas. Por lo tanto, lo convierte a este nervio en un nervio motor y vegetativo. ¿Me entiende? Tercer par craneal es motor y vegetativo, porque está llevando fibras iridoconstrictoras. ¿Ya? Un repasito, por si acaso, los que han llegado último, para que ustedes se ubiquen en los pares craneales, ya que vamos a terminar hoy con los pares craneales, ¿no? Entonces, miren, mesencefálico. El cuarto par craneal, ¿no?, es el patético. El patético es exclusivamente motor, va a mover el oblicuo mayor del globo ocular, ¿ya? ¿Y qué origen tiene? También mesencefálico. Cuarto par craneal, motor mesencefálico. ¿Ve? Este entonces es vegetativo y motor, este es solo motor. Ahora miren, ya viene el quinto par craneal. ¿Qué importancia hemos visto, no ve? ¿No? Es sensitivo el nervio oftálmico, es sensitivo el maxilar superior, el maxilar inferior es sensitivo y motor.
Por lo tanto, el trigémino en su conjunto diríamos que es un nervio sensitivo y motor, exclusivamente, no lleva otras fibras. ¿Qué origen tiene? Protuberancial. Aquí está la protuberancia. Protuberancia quinto par craneal. De toda la cabeza, esto, toda esta parte. Y esto van a entender. Aquí oftálmico, aquí maxilar superior y aquí maxilar inferior. Excepto esta partecita del ángulo de la mandíbula que está inervada sensitivamente esta parte por el plexo cervical superficial. ¿Qué parte, doctor Sagárnaga, del plexo cervical superficial? La rama transversa, hijitos, porque la rama transversa va a recoger la sensibilidad de la región supra e infraioidea, porque viene así, ¿no ven? La rama transversa. Bien. Quinto par craneal. Sexto par craneal, ¿qué origen? Protuberancial también. 6. Este nervio, ¿cuál es? Es el motor ocular externo. Es solamente para mover el recto externo del ojo. Dice que viene acá y acá. ¿No ven? Ese. Es exclusivamente motor. Motor. Este es motor y sensitivo. ¿No? Este es motor. Este otro es motor. Y luego aquí va a venir el séptimo par craneal, que es el facial. El facial ya saben qué es. ¿Es motor? Sí, mueve los músculos cutáneos. ¿Es vegetativo? Sí, tiene el núcleo salival superior y tiene el núcleo lacrimomuco-nasal. Vegetativo. ¿Es sensorial? Sí, recoge el sabor ácido y salado de la punta y la parte lateral de la lengua. ¿Lo ven? ¿Es vegetativo? Sí, tiene el núcleo, ya les dije, ¿no? Salival superior para la glándula submaxilar y sublingual. Es completo. ¿Ve? Es sensorial por el gusto, motor por los cutáneos y otros músculos más que tiene, ¿no? ¿Ve? Es sensitivo. Sí, es sensitivo. Tiene un ramo intrapetroso que se llama el ramo sensitivo del conducto auditivo externo. ¿No ven? Es sensitivo, es motor, es completo. Completo. ¿Qué origen tiene? Protuberancial. Protuberancial. ¿Ven? El octavo par craneal, ¿cuál es? El vestíbulo coclear, que es de origen protuberancial también. O sea que hasta aquí venimos con 2 cerebrales, 2 mesencefálicos y 4 protuberanciales, hasta el 8, ¿no ven? Hasta el 8. Ahora, el 8, vestíbulo coclear, es del equilibrio y de la audición. ¿Dónde comienza el equilibrio? En los conductos semicirculares, en el ganglio de Scarpa, acuérdense bien. ¿De acuerdo? ¿Dónde queda ubicado el ganglio de Scarpa? En el fondo del conducto auditivo interno. ¿Ya? Este nervio es también de la audición. Percibe las ondas, luego esas ondas que vienen de afuera, ¿no? Se transforman en movimiento. En la cabeza del martillo y el yunque en el ático golpea, aquí al estribo que está más abajo. Y el estribo golpea hacia el caracol, la ventana redonda y la ventana oval, que comunican con el oído interno. Entra al caracol a la lámina espiral de Rosenthal, donde está el órgano de corte, que es un pequeño piano, ¿no? En miniatura, microscópico. Ahí entra la tectriz, la membrana tectriz, toca las teclas y ahí se convierte el sonido en luz. ¿Dónde va a ir ese sonido? Al área 40 de Broca. Escuchamos entonces con el cerebro, con esto. Estamos escuchando. Sensorial y del equilibrio. El equilibrio que tiene el vestíbulo sacro-utrículo. Líquido endolinfático o tolitos que están en reposo.
que cuando se alborotan perdemos el equilibrio, cuando giramos, cuando viajamos, ¿no ve? Nos sentimos mareados por los octoditos, ese es equilibrio. El otro es sonido, pero todo esto, tanto el equilibrio como el sonido, se transforman en fotones, en partículas subatómicas que están llegando a los centros cerebrales. O sea que todo estamos viendo con el cerebro. El oído, el órgano de corte son aparatos transmisores, nada más. ¿Me entienden? ¿Ven? Ahora bien, este es el mesencéfalo, la protuberancia, y este es el bulbo raquídeo. Este bulbo raquídeo va a dar lugar a los pares craneales que hoy vamos a ver. ¿Cuál va a ser el noveno par craneal? Que es el glosofaríngeo. El 10º par craneal, neumogástrico. El 11º par craneal, que es el espinal, que tiene su origen en el bulbo raquídeo y además tiene su origen también en la médula. Aquí está la médula. Aquí está la médula. ¿Sí? ¿No? Y luego tenemos el 12º par craneal, que es de origen vulvar, que es motor, va a mover todos los músculos de la lengua. Este también es motor para el esternocleidomastoideo y el trapecio. ¿Lo ven? Este es completo, este es completo. Que vamos a comenzar ya con esto. Y con estos hemos terminado prácticamente todos los pares craneales. Ahí los tienen, el origen. Todo esto, hijitos, esto de acá, tanto el mesencéfalo, la protuberancia, el bulbo raquídeo, se llama tallo. Tallo cerebral o tronco encefálico. En esta porción, en estos tres elementos cerebrales que están a ese nivel, aquí está todo en la caja cerebral, aquí el foramen magnum, ¿no? El occipital, aquí está, ¿no? Los senos craneales, seno longitudinal superior, en fin, aquí está el globo ocular, aquí están las fosas nasales, así. Todo esto que vemos, esta parte es de la vida o de la muerte. El tallo cerebral. Cuando hay una lesión, que ustedes vean, a veces tienen que cuidar mucho qué referencias tienen en el tallo. Ustedes van a recibir pacientes politraumatizados, ¿entienden? Pacientitos que se ruedan las gradas, sean varones o con sus dientes rotos. Y la mamá dice, lo llevaré al dentista. Pero si nosotros le abrimos la boquita nomás al paciente, se puede fallecer. Tenemos que ver si no ha tenido lesiones al caerse, no solo en los dientes, sino acá, en el tallo, en este tallo. Entonces, ¿qué tenemos que ver primero? Sacar la linterna, abrirle el ojito y ver si está funcionando la midriasis y la miosis. ¿Me entienden? Si eso no funciona, quiere decir que hay lesión, ¿dónde? En el mesencéfalo. De ahí está viniendo el tercer par craneal que va a producir la midriasis y la miosis. ¿No ven? Después tenemos que ver si no hay parálisis facial. Como está comenzando una parálisis facial, quiere decir que ha habido una fractura, ¿dónde? En el peñasco, porque ahí pasa el nervio facial en sus tres segmentos. Y si se rompe el peñasco, entonces pues pellizca el nervio facial y la cara comienza a caerse, porque lo que da tonicidad a los músculos de la cara es el nervio facial, es el nervio de la mímica. Entonces, fíjense en esos detalles para descartar lesiones del tallo, porque si tiene lesiones en el tallo, el paciente tiene que ser remitido a un neurocirujano para que le salve la vida, ¿no? Bien, y ustedes han debido ver que nos hemos adelantado en el anterior tema estudiando los primeros nervios
del plexo cervical, ¿no? El 1 cervical. Ya hemos visto, ¿no? El primer nervio cervical. Y el 2, el 1 con el 2 que forman el asa del atlas. ¿No ve? El 2 con el 3 están formando el axis. ¿Han visto, no ve? En plexo cervical superficial, esos son los que ya son raquídeos. Los nervios raquídeos son 31 pares, 8 cervicales, siendo que en el cervix tenemos 7 vértebras cervicales, nada más. Pero los nervios cervicales son 8. 12 dorsales, ¿entienden? Pero los que hemos estudiado anteriormente, sin terminar los pares craneales, han sido los primeros 4 nervios cervicales. Nos faltan otros 4, ¿no ven? Los primeros 4 hemos estudiado. Las 3 asas. De la segunda asa se desprenden cuáles, el nervio auricular, que se divide en 2 ramos, en el aurículo parotídeo y el aurículo mastoideo, ¿no? Luego el ramo mastoideo, que viene atrás, que se divide en mastoideo y occipital. Luego el ramo transverso. Esos 3 ramos nacen del segunda asa cervical, del asa del axis, ¿no? Y el cuarto, el supraclavicular, nace del cuarto nervio cervical. ¿Sí? Ese es el ramo supraclavicular de los 4 pares cervicales. La rama anterior. Los nervios raquídeos, al salir de las vértebras, se dividen en 2 ramos. Uno anterior para la parte anterior del cuerpo y uno posterior para la parte posterior. De la parte anterior, ¿no?, hay un ramo sensitil que forma el plexo cervical superficial, que es solo sensitivo, no es motor. ¿Entienden? No es motor. ¿Ya? Y el ramo cervical profundo, ese es motor. Ese va a ir a los músculos escalenos, los otros músculos que no los hemos visto del cuello, largo del cuello y demás. Porque nosotros de la región infrayoidea ya sabemos, el hipoglósico, ¿no ve? Rama descendente del hipoglósico, asa del hipoglósico. Y la parte sensitiva, plexo cervical superficial, rama transversa, supra-infrayoidea. De esta clavícula yo me pellizco, dolor voy a sentir por los nervios supraclaviculares. Me pellizco aquí, ramo mastoideo, ramo occipital. ¿Me entienden? Sensitivo, plexo cervical superficial, plexo cervical profundo, motor. ¿Ya? Bueno, pues eso quería que repasemos un poquito. Ahora nos vamos a ir directamente, el tema es largo, pero vamos a tratar de terminarlo. Por si acaso no va a haber refuerzo en nuestro tema, así es que ustedes van a entrar a la plataforma o van a estudiar nomás ya en el libro y listo. Bueno. Entonces estamos estudiando los 4 últimos de origen protuberancial, o digo protuberancial, del bulbo raquídeo.
Nervio glosofaríngeo. Ya les he dicho que este nervio es completo, ¿no? Mixto. Completo. ¿Por qué? El glosofaríngeo, en primer lugar, va a ser, anótense siempre, esto es lo que les voy a decir. Motivo por es decir, un panorama de este nervio. Es motor porque algo tiene que ver con la lengua, ¿no? Gloso, dice. Glosofaríngeo, ¿no? Algo tiene que ver con la lengua. Efectivamente, este va a dar inervación motora al músculo estilogloso, que estaba, hemos dicho que está inervado por el hipoglosio mayor, todos los músculos de la lengua, excepto el estilogloso, que está inervado por el glosofaríngeo. Luego va a dar inervación motora a los músculos de la faringe, ¿no? Nervio glosofaríngeo, ¿ve? Lengua y faringe a los músculos, ¿no? Luego va a recibir la sensibilidad también de la parte de la faringe, va a recibir la sensibilidad de las amígdalas, pues, por lo tanto va a dar ramos tonsiliares, no hay nervio amígdalo, ¿no? Pues va a recibir por ramos tonsiliares. Es vegetativo porque va a dar inervación al glomus y al corpúsculo carotídeo, que son funcionales en las carótidas, junto con el neumogástrico y con el simpático cervical. ¿Ya? Es vegetativo también porque va a dar inervación a la glándula parótida mediante el núcleo salival inferior, porque el superior es del facial, el inferior, que está más abajo, está aquí, entonces va a dar ese nivel. Por lo tanto, ahora, es sensorial, sí, está en relación con el gusto. Si bien el facial recibía el gusto ácido y salado solamente, este es discriminativo, porque comienza en las células caliciformes, de esa V que tenemos en la lengua, y recoge la sensibilidad de la parte posterior de la lengua. ¿Ve? Por lo tanto, es completo, y vamos a ver ahora en sus ramas. Primero veamos sus orígenes. Si es motor, tiene que tener un núcleo motor, ¿verdad? Ese núcleo motor va a estar ubicado ¿dónde? Si hacemos un corte en el bulbo raquídeo, ahí va a estar. Si es sensitivo, va a tener un núcleo de recepción sensitiva, pero va a tener sus dos ganglios de origen, dos ganglios, porque siempre el origen sensitivo son en los ganglios y están fuera del cerebro. ¿Ve? ¿Va a tener recepción sensorial? Sí, va a tener recepción sensorial. Va a tener su núcleo dentro del origen de la parte vegetativa que va a ir a la glándula parótida, sí, el núcleo salival inferior, que está al ladito del salival superior. ¿Ve? Bien, entonces vamos con esto. Mire, este es el núcleo motor, que se llama núcleo ambiguo. Este otro que ven aquí es el núcleo salival inferior, que se anexa, ¿ve? Al nervio. Todo este nervio que lo ven acá, todo este nervio que está, que hay fibras que son de bajada y hay fibras que son de subida, los impulsos eléctricos. Ahora, este es el núcleo sensitivo. El dolor de amígdala, por ejemplo, va a llegar aquí, son de subida. Los sensoriales gustativos son de subida, porque vienen de la lengua hacia el cerebro. En cambio, el vegetativo es de bajada y el motor es de bajada. Todo fibra motora, ¿dónde tiene que terminar? En un músculo. No se olvide. Cuando baja en una fibra motora es a un músculo. Eso sí, ¿ven? Y cuando su núcleo
su núcleo vegetativo siempre lleva el nombre de lo que va a ser. Salival. ¿Qué quiere decir? ¿Con qué está en relación? Con la saliva. Con la saliva de la parótida. Le va a decir parótida producir saliva. Salival. Este otro que ven aquí arriba debe ser salival superior del facial, pero es ese. Este es el origen real. Bien. Ahora, ¿por dónde emerge? Miren, esta es la protuberancia, este es el nervio trigémino de la parte, ¿no? Esta es la protuberancia. Emerge del surco colateral posterior o retroolivar. Doctor Sagárnaga, ¿por qué se llama retroolivar? Miren, aquí está cortado, toda esta parte de aquí del bulbo raquídeo se llama oliva vulvar, porque tiene la forma de una aceituna. Ustedes saben que el nombre de la aceituna es oliva, ¿no es cierto? Entonces, este será el surco retroolivar y este es el preolivar. Miren, por el surco retroolivar o surco colateral posterior que se llama, nace este nervio que es el glosofaríngeo. Nace el neumogástrico, que es este, el espinal, que es este es el espinal. Y ya no hay lugarcito, doctor, para el hipogloso mayor. Este es el hipogloso mayor, que va a nacer del surco preolivar, ya no del surco retro, preolivar. Aquí están los 4 pares craneales: glosofaríngeo, neumogástrico, espinal e hipogloso mayor. Preolivar, retroolivar, surco colateral posterior, surco colateral anterior, el hipogloso. Aquí tienen las 3 salidas de los nervios. El origen aparente. El origen real hemos visto ya el glosofaríngeo. ¿Han entendido hasta ahí? Perfecto, muy bien. Mixto, sensitivo, sensorial, vegetativo, motor, completo. Motor va a mover los músculos de la faringe al estilo faríngeo, al estilo gloso. Vegetativo para la glándula parótida. Sensorial, gustos discriminativos de la lengua. Nace en las papilas caliciformes. Sensitivo, porque va a recibir la sensibilidad de las amígdalas, dolor de las amígdalas, de los pilares anterior y posterior del velo del paladar. ¿No ven? Y además también va a ser un nervio que va a percibir la presión arterial y los productos químicos en la sangre. Aquí está. Miren, este nervio, luego de nacer, va al agujero rasgado posterior. Hace unas muescas, los 3 pares hacen una muesca, el glosofaríngeo, el espinal y el neumogástrico hacen muescas en la protuberancia occipital y de ahí penetran a este agujero rasgado posterior. Y el hipogloso, doctor Sagárnaga, no, el hipogloso no entra al agujero rasgado posterior, directamente va al conducto condilio anterior, ¿ya? El hipogloso. En cambio, estos 3 están. Ahora, ¿cómo están ubicados estos 3? El primerito que pasa por acá es el glosofaríngeo, luego el espinal y luego el neumogástrico. Agujero rasgado posterior. ¿Bien? Aquí está. Este es el nervio, ¿ve? Que se viene por acá, baja por este músculo, penetra en la parte lateral de la faringe, los ramos faringeos, y va a dar sus ramos correspondientes. El nervio carotídeo, miren, aquí está el glomus carotídeo. El glomus carotídeo y el corpúsculo están justo en la bifurcación de la carótida primitiva
en carótida interna, que es esta, y carótida externa, que es esta. ¿Ve? Aquí está dando su ramo lingual, más abajo va a dar el ramo superior. Bien. Aquí está, nervio glosofaríngeo, estos son sus orígenes entonces, ¿no? Entonces viene por aquí el nervio glosofaríngeo. ¿Cuál va a ser el primer ramo que va a dar? Va a ser el ramo timpánico. Aquí se lo ve también a este. Este es el neumogástrico, por si acaso, ¿eh? Este es el agujero rasgado posterior. Este estamos estudiando, el glosofaríngeo, este. ¿Ve? Va a dar un primer ramo, ¿no? Que va a ser el nervio timpánico. El nervio timpánico que va a penetrar por el conducto timpánico, que ya lo vamos a ver, hemos estudiado, ¿no ve? ¿Dónde? A la caja del tímpano. También se llama nervio de Jacobson. Ese nervio va a dar 6 ramos. Va a hacer su aparición y va a hacer huella en el promontorio de la caja timpánica. Y va a dar 6 ramos. 2 vegetativos y 4 sensitivos. ¿Ya? Por lo tanto, el nervio de Jacobson, pregunta de examen, ¿qué tipo de nervio es? Es un nervio vegetativo y sensitivo, nada más. Ese es el nervio de Jacobson, que es este primero. ¿Ve? Ya. Aquí vemos el nervio glosofaríngeo haciendo su aparición, penetra por debajo, ¿no? Esta es la carótida interna y común. Esta es la carótida común que se bifurca en 2 ramos, ¿no? En carótida interna y carótida externa. Aquí va a estar el bulbo y el seno, que ya les voy a explicar para qué sirve. ¿Ve? Este es el músculo estilofaríngeo al cual le da inervación. ¿Ve? Inervación. O sea que hemos visto ya el nervio timpánico, que lo vamos a volver a ver. Ahora este nervio que es exclusivamente motor para el músculo estilofaríngeo, ¿no? Y también para el estilo gloso. Ramas colaterales. El nervio de Jacobson da 6 ramos. Nervio para el estilo gloso. Ramo del seno carotídeo. Ya les he explicado ese ramo que baja por la carótida interna y va al seno carotídeo, que está en la bifurcación, ¿no? Ramos faríngeos, que estos se anastomosan con los del neumogástrico para formar el plexo faríngeo. Van a dar inervación a los músculos constrictores de la faringe, ¿cuáles? El medio y el inferior. Ramos tonsiliares a las amígdalas. Miren, hijos, las amígdalas también se llaman tonsiles. ¿Qué se llamará un nervio que va a la amígdala? Tonsiliar. ¿Qué se llamará la arteria que irriga la amígdala? Tonsiliar. ¿Qué será la vena que proviene de la amígdala? Tonsiliar. ¿No ven? Todo lo que es tonsiliar va a las amígdalas, ¿no? Y el nervio del estilo faríngeo. El estilo gloso y el estilo faríngeo son casi juntos, están casi juntos y reciben inervación. Aquí están sus ramos. Este es el ramo carotídeo. Miren que aquí hay una bolita, ¿no ve? Aquí en este lugar, en la bifurcación, ese es el seno carotídeo. Y dígame, doctor Sagasta, ¿para qué sirve el seno carotídeo? El seno carotídeo, hijito, sirve para regular la presión arterial, que debe estar en 80-120, la presión arterial normal. Ese es el que regula la presión, ¿ya? Y el corpúsculo carotídeo, doctor Sagasta, que está ubicado también aquí, y que también inervan estos ramos carotídeos, este ramito carotídeo que viene acá, ese hijito está en relación con la contaminación de la sangre. O sea, cuando la sangre tiene mucho anhidrido carbónico, ¿no? Entonces ese produce el bostezo. ¿Entienden? Tenemos mucho anhidrido carbónico y nos produce, absorbemos oxígeno para regular, para que el oxígeno esté presente en la sangre y no tanto así el anhidrido carbónico. Se purifica la sangre. ¿Cuál es ese? El corpúsculo. El seno
regula la presión arterial. ¿Me entienden? Ramos colaterales, este es el ramo anastomótico con el facial. Esta es la yugular externa que ya la estudiar. Yugular interna, perdón. ¿Ve? Ramo anastomótico, asa de Hales. Aquí está. Por este conductito penetra el nervio de Jacobson. ¿Recuerdan cuando hemos estudiado este hueso? Hemos visto la fosa yugular, ¿ve? Aquí un tabique, este es el orificio del conducto carotídeo, y en este tabique un agujerito que hemos dicho que era el conducto del nervio timpánico. Por aquí está entrando el nervio timpánico a la caja del tímpano y va a dar 6 ramos, 4 ramos sensitivos, uno para la ventana oval, otro para la ventana redonda, otro para el conducto carótico timpánico y el otro tubárico para la trompa. Y los 2 superiores vegetativos son los petrosos profundos, mayor y menor. ¿Cuál es la importancia de esos 2 petrosos? El menor, ese nos importa, porque el petroso profundo menor está llevando fibras del núcleo salival inferior, vía ganglio óptico. El ganglio óptico va a recibir esas fibras y le va a preguntar al aurículo temporal, que ustedes saben que es rama del trigémino, ¿no ve? Le va a decir, ¿está siendo por donde la parótida? Claro, voy a echarme la parótida. Yo soy nervio sensitivo. Me llamo nervio auriculotemporal. ¿Me puedes llevar estas fibritas que vienen del núcleo salival inferior? Es del glosofaríngeo, del petroso profundo menor. Ya. Y el aurículo temporal lleva a la parótida todas las fibras. Vía aurículo temporal. Ganglio óptico. Hijitos, cada nervio del trigémino tiene su ganglio. El ramo oftálmico tiene su ganglio ciliar, el oftálmico, ¿verdad? El ganglio maxilar superior tiene su ganglio, el esfenopalatino, para llevar fibras del lágrimo muconasal, lágrimas. El nervio maxilar inferior tiene su ganglio, el óptico, para llevar fibras a la glándula. Eso vamos a ver luego, porque ese es el simpático cefálico. Vamos a organizar eso. Bueno, es lo que aquí está el nervio de Jacobson. Aquí está, ¿ven? Penetra entonces el nervio de Jacobson, rama del glosofaríngeo, va a dar rama. ¿Ven? Este es el petroso profundo que se une al petroso superficial menor. Pasan por el hiato accesorio y su trayecto va a ser hasta el ganglio óptico. ¿Ve? Este es el ramo carótico timpánico, el tubárico, ventana oval y ventana redonda, de cara interna, promontorio, ahí hace su acceso. Este nervio timpánico es sensitivo y vegetativo, no está yendo a ningún músculo, por lo tanto no es motor. ¿Ve? Es vegetativo. Aquí están sus ramos. Aquí tenemos otra vez el nervio timpánico o el Jacobson, el plexo faríngeo, que se va a unir al plexo faríngeo del neumogástrico para formar eso. Este es el ramo tonsiliar, está yendo a la amígdala y a los pilares anterior y posterior de la amígdala. Tonsiliar, sensitivo, dolor de amígdala con los ramos tonsiliares, del plexo tonsiliar de Andrich, ¿no? Aquí tenemos sus ganglios, el ganglio de Andrich y el ganglio de Herren-Ritter, 2 ganglios que son del origen sensitivo de este nervio. Vienen por acá a los ganglios sensitivos y ¿dónde van a ir? Al fascículo de la solitaria, que es este. Y de aquí al cerebro, a esta parte posterior. Esta parte posterior del cerebro, esta es sensitiva y esta parte es motora, prerolándica, retrorolándica.
circunvolución frontal ascendente y circunvolución parietal ascendente. Esta es sensitiva, llegada de la sensibilidad, salida de las fibras motoras. Los ramos conciliares. Ahora miren, los ramos vasculares. Aquí están. Esta es la rama que va a bajar hasta el seno y el corpúsculo carotídeo. Pero solita no va a ser, va a ser con el neumogástrico y con el simpático, con el ganglio cervical inferior del simpático. ¿Ven? Ramos faringios y tonsiliares. Aquí vemos los ramos carotídeos, aquí está, miren, aquí está el corpúsculo carotídeo, el seno carotídeo, y el corpúsculo está por detrás. Este va a ser de la presión arterial y el otro la química sanguínea. Esta es la carótida primitiva o primaria, que se va a dividir en dos, en externa e interna. Por ahí está bajando este ramo carotídeo. Estos son los ramos tonsiliares, estos son los ramos, por último, que se van a perder en la base de la lengua, van a recoger estas fibras, cafés que ven acá, el gusto, el sabor de la lengua, ¿no? Y también la sensibilidad de esta parte de la seno faríngeo. Aquí está, seno y glomus carotídeo, aquí está. Cuerpo carotídeo. Esta es la arteria carótida externa, la que da ramas. Esta es la rama tiroidea superior. Y aquí en la bifurcación, esta no da ningún ramo, la carótida interna, en el cuello. Entra el sifón carotídeo y el primer ramo que va a dar en el sifón carotídeo va a ser la arteria carótica, ¿no? Y después va a dar una rama colateral que se va a llamar la arteria oftálmica, ¿no? Pero esta otra va a dar infinidad de ramas, la facial, la lingual y demás. Pero en la bifurcación está el seno carotídeo. Miren, con ramas que vienen, en este caso, del glosofaríngeo, y va a tener también ramas descendentes del neumogástrico. El glomus carotídeo está en contacto con el glomus carotídeo, que es un pequeño corpúsculo situado en la bifurcación de las arterias carótidas. Asimismo, este corpúsculo está inervado por el ramo carotídeo del nervio glosofaríngeo. Nuevamente vamos a ver acá. Aquí vamos a ver ya la conexión que tiene del nervio petroso. Este es el petroso, ¿no? Este es el ramo timpánico, da el nervio petroso. ¿Dónde está yendo? Al ganglio óptico. Del ganglio óptico, por el nervio aurículo temporal, llega a la glándula parótida para que le dé la inervación secretoria. Es el ganglio esfenopalatino, nada que ver, este es con el facial, ¿no? Este es el óptico. Nuevamente podemos ver las ramas acá. ¿Dónde van estas ramas de la sensorialidad? Las sensitivas en azul, ¿no? Y las sensoriales, que también están en azul, al fascículo de la solitaria. Y las fibras motoras y las sensitivas, que vienen aferentes y eferentes al ganglio. Este es el nervio timpánico, y su rama, que va a ir al óptico y a la parótida. Está llevando incluso qué fibras del núcleo salival inferior, ramos faríngeos, ramos tonsiliares. Nuevamente estamos viendo ahí. Ramos para el estilo gloso. Estos ya son del hipogloso. Nervio glosofaríngeo termina bifurcándose en ramas linguales para el tercio posterior de la lengua. Y las lesiones, ¿qué pasa con las lesiones de este par?
¿Sentiremos el gusto discriminativo? No. Por lo tanto, la pérdida del gusto se llama aeugusia. Anosmia, pérdida del olfato. Aeugusia. Al paciente que dice, doctor, no estoy sintiendo el sabor, quiere decir que ya está procediendo con una... ¿no? Las lesiones originan pérdida de la sensibilidad general de la faringe y pérdida de la sensibilidad general y especial de un tercio posterior de la lengua. Esta realiza conexiones con el facial, hemos visto ya, anastomosis con el facial, con el ganglio simpático cervical superior, sí, ya la vamos a ver también eso. Desciende inervando motoramente al estilo faríngeo y sensitivamente al busto posterior de la lengua y la faringe. La última rama se dirige al bar receptor. El seno carotídeo, que es bar, presión, receptor, cambios en la presión. ¿Ya ven? Ahí. Aquí abajo. Ahí tienen los ramos carótico, timpánico, tubárico y demás para la parótida, para las amígdalas, las tonsillas, músculos del estilo faríngeo, para el gusto. ¿Qué cosa había sido? El seno carotídeo y el corpúsculo. Por lo tanto, este ramo que se llama ramo carotídeo. Aquí les van a poner una flecha y tienen que poner ramo carotídeo. Ramos faringe, estos son ramos del gusto que van a ir por ahí, y ramos sensitivos que van a recoger sensibilidad de acá. Estos son sus dos ganglios, Herrenritter y ganglio de Andres. El nervio glosofaríngeo es sensitivo para el gusto, o sea, sensorial, ¿no? Del tercio posterior de la lengua, sensitivo general de la mucosa de la faringe, la amígdala palatina, ya les he dicho, duele por eso, el tercio posterior de la lengua, la trompa auditiva y el oído medio, por el nervio timpánico, ¿no ven? Esto y esto es el nervio timpánico. Sensitivo para la presión arterial, seno carotídeo, la química del seno carotídeo y el cuerpo carotídeo, química, la composición de la sangre, el anhídrido carbónico, motor y propioceptivo para el estilo faríngeo, parasimpático secreto motor para la glándula parótida y las glándulas del tercio posterior de la lengua. Ahí está. Aquí es el neumogástrico, el glosofaríngeo y el facial mediante la cuerda del tímpano, rama de la cuerda del tímpano del nervio facial. Ácido y salado, discriminativo por estas papilas caliciformes, el nervio glosofaríngeo, es el que recibe la mayor cantidad de gusto, y algunos otros gustos, como son un poco ácidos o dulces, el nervio vago en la parte posterior, y también recoge. Esa es la sensorialidad de la lengua. O sea que cuando se les pregunte el gusto, es responsable, ¿qué nervios? Facial por el cuerpo, ¿ven? Glosofaríngeo y neumogástrico. Listo, los tres son gustativos. Parálisis, lo que acontece neural, como es un ramo sensitivo, entonces se produce también accesos dolorosos cuando este nervio glosofaríngeo está alterado, producidos por tos, deglución, bostezo. El bostezo cuando la sangre tiene mucha contaminación de anhídrido carbónico. Todo, hijito, lo que hacemos no nos preguntamos por qué lo hacemos, por qué estornudamos. Cuando nos entra de un bicho, una bacteria, ¿qué tenemos que hacer? Botar eso. Entonces, estamos botando, y en nuestro pañuelo está saliendo pues toda esa mugre que tenemos pegada en el moco. ¿Por qué el moco es pegajoso?
porque nos entra un bicho, una hormiga y se queda pegada ahí, no entra a los pulmones. El ambiente, el polvo de la calle, todo eso se queda. Cuando nos limpiamos la nariz, lágrimas incluidas. ¿Ven? Entonces eso es lo que acontece. ¿Ven? ¿Por qué bostezamos? Porque nuestra sangre está exigiendo oxígeno. ¿Entiendes? ¿Por qué sudamos? Porque estamos botando un montón de productos tóxicos. ¿Por qué lloramos? Porque la glándula lacrimal produce gran cantidad porque se está desintoxicando el cuerpo. La persona que se aguanta de no llorar en algo se está intoxicando. ¿Qué es la orina? Es un producto de desecho, de productos tóxicos. Por eso la gente que dice hay que hacer orinoterapia, hay que tomar su orina. ¿Cómo pues? ¿Me entienden? Es como si estuviera comiendo sus heces fecales. Entonces, todo lo que elimine el cuerpo humano es lo que tiene que eliminar, que no le hace bien. El sudor, ¿ve? El oxígeno, el anhídrido carbónico. Entonces, ya saben, la eugusia, hipo por debajo, un poquito baja eso, no para explotar. Este patraneal es el neumogástrico, para mí es de la vida o de la muerte. Este es el ganglio plexiforme, y este es el ganglio superior del vago, ¿no? Este es el origen sensitivo. El origen motor está aquí, en el núcleo ambiguo, por debajo de la motricidad de este nervio que es el glosofaringeo, que lo acabamos de ver. ¿Ya? ¿Dónde van sus fibras sensitivas? Van al núcleo del fascículo de la soltada. Acá las reciben. Hablemos. ¿Este nervio es motor? Sí, porque se va a formar el plexo con el glosofaringeo para la inervación de los músculos de la faringe. Pero este nervio da inervación a todos los músculos del velo del paladar, excepto ¿cuál? Pregunta de examen. Excepto el peristafilino externo. ¿Lo ven? Hemos visto, hijos, en el tronco común, ese tronco que se desprende del tronco terminal posterior del maxilar inferior, tronco común, ¿no ve? ¿A qué da inervación el tronco común? Peristafilino externo, que es del velo del paladar, perigoideo interno y músculo del martillo, el tronco común. Por lo tanto, ahí está peristafilino externo, ya está, a un lado, porque ya tiene su inervación del tronco común. Entonces, el neumogástrico inerva todos los músculos del velo del paladar, menos, ¿cuál? Peristafilino externo, porque está inervado por el trigémino. Pregunta de examen, ¿ya? Ok. Entonces, este nervio es vegetativo, completamente vegetativo. Es de la vida o de la muerte. Este nervio en sus ramos cervicales va a dar ramos cardíacos. En la parte torácica va a dar ramos pulmonares para la ventilación pulmonar. Vegetativos al corazón, al nódulo sinusal. Va a venir el primer impulso vagal para que el corazón comience a funcionar y los pulmones se expandan. Al estómago va a producir jugos gástricos. Así decimos, mi estómago me está sonando, che, tengo hambre. A las 12, ¿no ve? A esa hora el vago ya sabe que tiene que producir jugo gástrico porque vienen las 12 y el hombre está recorriendo la silla del comedor y comienzan los jugos automáticamente. O sea que toda la inervación vegetativa es del medio ambiente. La glándula salival,
por ejemplo, ¿cuándo produce más saliva? Cuando entramos a una confitería, chaché, mi boca se me está haciendo agua, decir. Comienzan a chisguetear porque dice, este se va a comprar su pastel. ¿No ves? Vegetativa, igual. Estás recorriendo tu silla para almorzar, los jugos gástricos. Tiene un neumogástrico. Tiene un núcleo. Este hijitos es el núcleo dorsal. Este núcleo dorsal. De aquí parten las fibras vegetativas. Este núcleo dorsal del vago, que saben qué se llama cardio neumo gastroentérico. Cardio, porque va a llegar el impulso eléctrico y el corazón va a comenzar a funcionar. Neumo, pulmón. Suben las costillas, baja el diafragma, se crea el vacío, se inflan los pulmones. Responsable el vago. Motor ya hemos dicho, ¿no? Músculos de la faringe y del velo del paladar. Sensitivo, la parte posterior de la lengua, sensitivamente va a recoger la sensibilidad. Anda, gastroentérico. Entérico es el intestino. ¿Saben hasta dónde llega la inervación del vago? Hasta el codo del intestino grueso, el codo que forma en el lado izquierdo, o sea, el codo esplénico, esplénico, el de bajada ya no. ¿Saben cómo actúa sobre los intestinos? Movimientos peristálticos. En este momento todos nosotros tenemos los intestinos que se están moviendo así. Una parte se abre y otra se cierra. Para producir ¿qué cosa? El tránsito intestinal. El alimento que está transitando por el intestino delgado va a pasar al intestino grueso. ¿Y cómo pasan esos alimentos que hemos deglutido, que el estómago ya los ha preparado para absorbido la energía que nos ha llegado por la lechuga, por la papa, que son vehículos que nos están trayendo energía solar, porque la única fuente de energía que tenemos es el sol. Sin el sol no hay habas, no hay papas, no hay nada. Esos son vehículos. El estómago agarra esa energía y la reparte a los músculos, oxígeno y demás cosas, y lo que no sirve ya comienza a pasar por el tránsito intestinal. Y para que pase por ese tubo, tiene que hacer esto. Esos se llaman movimientos peristálticos. Y eso proviene del nervio vago. ¿Se han dado cuenta si cortamos el neumogástrico? Se paran los pulmones, se para el corazón. Es el nervio de vida o muerte que está pasando por el cuello. Pasa por detrás de la yugular y la carótida, envuelto en el paquete vasculonervioso del cuello. Por eso la mamá leona a los hijitos leones les dice cuando vayan tras la presa, muérdanle el cuello. Aquí tienen que meter los caninos y rasgar, romper. Y la presa va a quedar quieta, ya no se va a defender. Porque si le mueren la nalga, la presa se da la vuelta y los mata a ustedes, que van a estar cansados. Tienen que morderle el cuello. Saben, hijos, por ahí está el neumogástrico. Mire, la leona no es anatomista, ¿no? Pero les explica a sus hijos dónde. En cambio, yo no soy león, tengo que decirles a ustedes, cuiden ese lugar, hijos. Ese lugar que pasa el neumogástrico está cubierto así por el esternocleidomastoideo. Ese músculo que ya lo han estudiado en triángulos, ¿no?
triángulo anterior, posterior, ese músculo que está bajando así, está cubriendo el paquete vasculo-nervioso. Levantan ese músculo, van a encontrar la carótida interna, la yugular interna. En el ángulo diedro posterior van a encontrar el nervio neumogástrico, bajando un cordón grueso, dando ramos cardíacos y demás cervicales, y torácicos, el nervio laringio superior, por eso también se llama nervio del canto, porque inerva los músculos de la laringe, los que vamos a cantar. Y luego, ¿no?, ese nervio, más la rama descendente del hipogloso que pasa por delante, ¿no?, el simpático que está más atrás, están protegidos por el esternocleidomastoideo. ¿Y por qué les digo esto? Porque van a tener un paciente con que la muela le va a producir pus, ¿no? Aquí se le va a poner. Y van a tener que drenar ese pus por esta parte de afuera, cortar y demás. ¿Van a cortar en el esternocleidomastoideo? No, eso no me van a tocar. Al paciente yo suelo siempre ponerlo así, con su cuello a este lado, y el esternocleidomastoideo le pinto sus límites con marcador SAS, o con mercurio cromo, o alcohol iodado para que se vea bien, le pinto. Y siempre digo, aquí no debo tocar. Entonces, ¿por dónde le voy a drenar? ¿Por detrás o por delante? ¿Cuál me queda más cerca? Por delante. Y ahí recién meto la pinza, pues, la anestesia, y meto la pinza. Porque si le hago en el esternocleidomastoideo, corre el riesgo de, uno, funcionar la carótida, producir una hemorragia arterial. ¿Cómo se diferencia una hemorragia arterial de una venosa? La arterial es pulsátil, es con el compás del corazón. Así sale la sangre, la arterial. La venosa es el napa, sin pulsación, así no me sale. La venosa, y es más oscura porque es contaminada. Entonces, funcionado la yugular. ¿No ve? Esa es venosa y la otra es arterial. No me toquen ese lugar esternocleidomastoideo, ¿de acuerdo? Precisamente por este. Entonces, su origen sensitivo es acá. Tiene aferentes porque la sensibilidad viene hacia arriba. Ahora ya saben eso, ¿no ven? ¿Qué fibras son las de bajada? Las vegetativas y las motoras. Las motoras, ¿dónde van a terminar? En músculos. ¿Ya? Las vegetativas en glándulas, en heces, en vísceras. ¿No ven? Que son músculos involuntarios, que no tenemos la voluntad. Yo no puedo voluntariamente paralizar mis intestinos o mi corazón, no puedo. ¿Y cuáles son las de bajada? Las de bajada, ya saben, la vegetativa y la motora. La sensitiva, me pellizco, sube pues al cerebro. Y la sensorial, los estoy viendo a ustedes de fuera para mi cerebro. Entonces son dos de subida, sensorial y sensitiva. De bajada, vegetativa y motora. Entonces por aquí estamos viendo fibras de subida y de bajada. De subida va a ser la sensitiva, que van a nacer acá, hasta aquí va a venir el dolor, aquí va a ser la transmisión y va a llegar al fascículo de las solitarias. Este va a ser vegetativo, cardio-neumogastroentérico, de bajada. Van a venir las fibras de bajada por acá, por este nervio, ¿no? Las motoras del fascículo del núcleo ambiguo vienen acá, este bloque de bajada hacia los músculos, que va a dar inervación, ¿ve? Y gustativas, azules, van a venir a este fascículo. Y de aquí vienen al pie. De esta circunvolución sensitiva, en el pie está el área gustativa. Origen aparente, ahí está.
Este es el facial, el intermediario de Breisfeld, el auditivo. Aquí está el glosofaríngeo. Este es el surco colateral posterior o retroolivar. Esta es la oliva vulvar, ¿ve? La cintura, ¿no? Acá el glosofaríngeo, por debajo del glosofaríngeo está el vago. ¿Por cuántas fibras? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 o 7 fibras, ¿no? Forman un tronco nervioso. Por este tronco nervioso hay impulsos eléctricos de subida, sensitivos, de subida sensoriales y de bajada motores y vegetativos. ¿Ve? Es como una avenida que tenemos aquí en la facultad. Hay carros que bajan hacia la zona sur y carros que suben, ¿no? Igualito. ¿Ve? Por aquí hay vías de subida y de bajada en el nervio vago. Este es el hipogloso, en el surco preolivar. Por 8 o 10 ramos sale ese nervio. Este es el accesorio y el espinal. Bien, atraviesa el agujero rasgado posterior, se coloca junto a la carótida y vena, y esa es la vía. Miren, desde aquí, ¿cómo corre? Aquí está en el paquete vasculo nervioso ya, en el ángulo diedro posterior. ¿Ven? Esta es la carótida, la yugular. Todo esto está tapado por el esternocleidomastoideo. Esta región se llama región carotidia, en el otro lote ya vamos a ver. Aquí da ramos cervicales. Entre los ramos cervicales que da es el nervio laríngeo superior, que ya lo vamos a ver, y vamos a ver también los cardíacos superiores, ¿no? Ramos cardíacos superiores. El nervio vago derecho cruza por delante de la arteria subclavia derecha. A esta altura emite el nervio laríngeo recurrente derecho. No es recurrente, es el laríngeo superior, por si acaso, ¿ya? No, el recurrente es el ramo torácico. Después, si fijarse abajo, pasa por detrás del pedúnculo pulmonar al alcanzar el esófago. Aquí está. Este es los ramos laringeos recurrentes, ¿no? Pero este es un ramo torácico. Creo que no. Este es el vago izquierdo. Aquí vamos a ver los primeros ramos que van a dar. El laringio superior, los ramos faringios que se unen a los faringios del glosofaringio, ¿no? Trayecto. Ya. Aquí está. Este es el vago derecho. Pasa por delante de la arteria subclavia. Este es el tronco brachiocefálico arterial. Esta es la carótida primitiva, ¿no? Izquierda. Esta es la carótida primitiva derecha. Estas son sus relaciones del vago. Pasa por detrás de los bronquios. Ahora, esto es importante. Cuando llega al esófago, es en forma general, cuando llega al esófago, el vago izquierdo, el izquierdo, así como en su mano izquierda, siempre va a ir por delante del esófago. Siempre, el izquierdo. ¿Ya? En el estómago, el izquierdo siempre va a ir por la cara anterior del estómago. El derecho va a ser por detrás del esófago y por detrás del estómago. Así. Así van a ir las ramas. ¿Ya? Eso tomen en cuenta. ¿Ves? Aquí está. Este es el derecho, va a ir por detrás. Este es el izquierdo. ¿Ven? Esas son sus relaciones. Cuando llega hasta el estómago, ¿no? Este es el vago izquierdo. Miren la relación que tiene. Esta es la aorta, ¿ven? La subclavia. Aquí nuevamente podemos observar, ambos pasan por los bronquios, por detrás de los bronquios. Este es el esófago. ¿Ve?
Esta es la aorta. El izquierdo pasa por delante de la aorta, del callado. En cambio por la arteria subclavia. Aquí está la subclavia, esta es la carótida percutida, derecha. Tronco, braquio, cefálico, arterial. Esta es la subclavia. Vista anterior, nervio vago derecho. Este es el simpático que ya lo vamos a ver. Bueno, nervio vago derecho, aquí está. Pasa por delante de la subclavia, se adosa por detrás de esta parte del callado, viene y va a dar sus ramos cervicales. En cambio, el izquierdo lo hace por delante del callado, por detrás del bronquio, está detrás del bronquio. Este izquierdo va a formar el plexo anterior del esófago y el derecho el plexo posterior. El izquierdo va a formar por delante del estómago y el otro lo va a hacer por detrás del estómago. Ramas se dividen en tres grupos de ramas: cervicales, torácicas y abdominales. Aquí son las cervicales, que son estas, colaterales cervicales. Ramos cervicales, nervio meningio, uno que se entra hacia la meninge por el agujero rasgado posterior, es un ramo sensitivo. Va a recoger la sensibilidad de la meninge que está a ese nivel, ¿no? El nervio laringio superior, que va a dar dos ramas, el nervio laringio superior, que está acá. El ramo auricular, que se une al facial, al ramo auricular del facial. El ramo faríngeo, este es el ramo anastomótico también de la fosa yugular. Por si acaso, en el fondo de la fosa yugular, ¿qué conducto tenemos? Correcto, el ostium introitus. Por ahí es el ramo anastomótico de la fosa yugular, con el neumogástrico y el facial. Ahí está, ¿eh? Este es el auricular que se llama. Ramos faringios que se van a unir a los ramos faringios. Estos son los ramos carotídeos. ¿Dónde van a ir estos ramos carotídeos? Al corpúsculo, junto y al seno carotídeo, junto con el gloso faríngeo. Estos y ramos del ganglio cervical superior, del simpático. ¿Ves? Van a ser responsables de la presión y la química cardíaca. Entonces, ahí está la distribución. El auricular del vago, que va por esa parte ya, el auricular va a pasar por ese foco, ¿no? Estos son ramos que van a ir al velo del paladar. Estos son los ramos del tercio posterior de la boca. Estos son los ramos faríngeo, que van a formar el plexo. Y este es el ramo carotídeo. Estos son los dos ganglios. Anastomosis entre el nervio facial y el neumogástrico, ya hemos visto, es el ramo auricular. Ramo de la fosa yugular. Ese es el que pasa. Ocupa la ranura en la pared anterior de la fosa yugular. A través, aquí está, lo que dijiste, muy bien. Ahí está. Ostium introitus. Eso es. Hasta la porción mastoidea. Anastomosis con el nervio facial. Aquí está. Este es el conducto, el ostium introitus. En la fosa yugular. Este es el conducto timpánico carotídeo, fosa yugular. ¿Por qué se llama fosa yugular? Porque aquí comienza la yugular interna. Ahí está el golfo de la yugular. Está recibiendo el vaciado de todos los senos craneales, ¿no? Aquí están los ramos faringios.
que se unen al plexo faríngeo con ramos del simpático cervical y del gloso faríngeo, estos ramos faríngeos. Y los otros restos son del velo del paladar. Este es el ramo carotídeo, al corpúsculo y al seno carotídeo, acá, en la bifurcación de la carota. Este ramo que ven acá es el laringio superior. Miren, esta es la membrana tiroidea, está perforando este ramo superior y el ramo inferior desciende. Este ramo superior se va a dividir en ramos anteriores, medios y posteriores para la región supraglótica. Este otro va a ser para la región subglótica y es motor también. Motor porque va a inervar este músculo. Este musculito es el músculo del canto, ¿ve? Que es el cricotiroideo. ¿Ya? Por eso cuando se afecta el nervio neumogástrico o este nervio, cuando hacemos una traqueostomía mal hecha, en vez de perforar aquí, perforamos a este lado, el paciente dice, me han salvado la vida, pero me han llegado chaja. Porque les arruinado su nervio laringio, el ramo laringio inferior, que es este, ¿no ves? Este que está bajando por aquí. Este es el nervio laringio superior. Dos ramas, una y dos ramas. Esta rama es sensitiva y presenta tres segmentos: supraglótica, la región glótica y la región anterior. Y otra, descendentes motores, y también es sensitiva. Por lo tanto, este nervio laringio superior, este ramito de aquí, es motor y sensitivo, nada más. Motor porque va a ir a estos nervios. ¿Ves acá? Nervio laringio superior. Este nervio laringio descendente, externo, también se llama laringio externo. O sea, la rama inferior del laringio superior también se llama laringio externo, por si acaso, esta ramita. Ahora bien, esta rama, no se van a olvidar de esto, esta rama va a tener una anastomosis con el laringio inferior. Laringio superior y laringio inferior con la rama externa de esta rama van a formar el asa de Galeno. Pregunta de examen: ¿cómo está formada el asa de Galeno? Por un ramo del laringio superior y un ramo del laringio inferior, ¿eh? Y los ramos carotídeos. Listo, aquí están. Wow. Los nervios cardíacos superiores. Estos son, miren, vienen hasta el corazón, a la parte superior. Los cardíacos medios van a ser ramos del nervio recurrente. Y los cardíacos torácicos ya son los bajos, pero son cardíacos, tienen ¿ves? Este es el nervio recurrente, ya son ramos torácicos los que vamos a ver hoy. Miren, aquí está, nervio laringio superior, ¿ves? Viene este es el neumogástrico, el bajo, se desprende, están pasando por detrás de las dos carótidas. Por detrás, por eso está opaco. Pasa. La rama superior penetra, se divide en tres ramas: anterior, medio y posterior. La rama inferior o laringio externo es este. Va al músculo cricotiroideo, que es este, el músculo del canto. ¿Ven? Este. Y las ramas también a la región infraglótica, por debajo. ¿Ven? Miren, está pasando por detrás de este cartílago, que se llama el cartílago tiroides. Esta es la membrana tiroidea. Ahí está. Esta es la arteria, la laringia superior, que está yendo a la tiroidea superior. A la tiroidea superior, primer rama de la carótida externa. Esta es la interna. Aquí estaría el glomus, ¿ve? Que ya no se ve, porque lo han cortado. ¿Ve? Listo. Aquí está nuevamente el laringio superior, sus ramas.
supra y infraglóticas anteriores, medias y posteriores. Laringio externo y posterior es este. Este es el ramo que forma el asa de Galeno. Este es el músculo cricotiroideo. El asa de Galeno, ¿listo? Ahí. Aquí tenemos ramos carotídeos, que son estos, para el plomo. Estos son de la lengua, parte posterior de la lengua. Ramos torácicos, ¿cuáles son? El nervio recurrente. Miren el recurrente derecho, por detrás de la arteria subclaviana, sube así y penetra por debajo del borde inferior del cartílago tiroides, penetra en la laringe, pegado a la tráquea y al esófago. En cambio, el nervio recurrente del lado izquierdo, ¿no?, forma un asa por debajo y por dentro, por dentro de la yugular, digo, de esta carótida primitiva, ¿no?, se acerca hacia este lado. ¿Ve? Este es el asa, este es el asa, ya se ve, de la carótida. Esta es la arteria aorta. Entonces está bordeando la parte horizontal de la aorta y sube a dosar. Aquí va a dar ramos esofágicos, va a dar ramos laríngeos, va a dar ramo cardíaco medio y va a dar ramos tiroideos también. Aquí. ¿Ve qué diferencia hay entre estos dos, no? Nervios laríngeos recurrentes inferiores, aquí tienen. Este es el derecho y este es el izquierdo. ¿Ve? Nervio vago sigue descendiendo en los ramos torácicos, va a dar ramos cardíacos torácicos, van a formar el plexo cardíaco, plexo pulmonar, el nervio recurrente, cardíacos inferiores. Aquí están los ramos pulmonares para el plexo pulmonar, y ramos que van a ir al plexo cardíaco. Este es el corazón. Aquí están los ramos que llegan al nódulo sinusal para dar impulsos cardíacos. Nervios pericardíacos proceden del plexo periesofágico, broncopulmonares, que son estos ramos. Son los cardíacos torácicos. Vago derecho, ramos terminales. El derecho siempre va por detrás, ¿no? Termina en el plexo solar del estómago, ¿no? Y finaliza en el ganglio semilunar derecho, formando con este el nervio esplásmico mayor. Ramo medio va directamente al tronco celíaco, ramo izquierdo al ganglio semilunar izquierdo. Son las ramas abdominales, el vago derecho y el izquierdo. El izquierdo va a dar ramas hepáticas y alcardias. El cardias es la valvulilla que está entre el estómago y el esófago, nervio principal anterior de la curvatura menor del estómago. El derecho al plexo celíaco. Actividad visceromotor, y hemos visto cómo actúa sobre todas las vísceras, sobre los pulmones, sobre el hígado, las ramas hepáticas, sobre los riñones, hasta esta parte.
esta parte. Este es el intestino delgado. Movimientos peristálticos, los cardíacos cervicales, cardíacos torácicos, nervio recurrente, nervio laringio superior, los ramos superiores. Funciones, este nervio da sensibilidad a la siguiente, a la amígdala también da los ramos conciliares, parte posterior de la nariz y garganta, al oído, al estómago, aporta componentes parasimpáticos, viscerales. Y la lengua, aquí está, el nervio vago, que se distribuye por la parte posterior de la lengua, en el gusto, activa el gusto. Eso es. Este es el 11º par. Este es muy interesante. Este nervio tiene un núcleo vulvar y también tiene una estructura que proviene de la médula, de acá, de la médula. De los 4 o 5 nervios raquídeos, ahí tiene su origen en el asta anterior de la médula, este nervio espinal. Ya les voy a explicar cómo va. El origen vulvar es en la parte inferior del fascículo del asa unitaria. Aquí está. Esta es la parte inferior del fascículo del asa unitaria. ¿No ven? Aquí está el neumogástrico y aquí está el glosofaríngeo. Y acá se origina. Su origen vulvar. Y este es su origen medular, del asta anterior. Por detrás del ligamento dentado suben estas y se van a unir para entrar al agujero rasgado posterior, aquí. Pero mire, apenas ha salido, ¿no? Ha salido, se divide en 2 ramas. Una rama externa, que es esta, que va a ir al esternocleidomastoideo y al trapecio. Se llama el nervio cefalogiro. Se llama el nervio del decir bien, mal o de negar. Cuando hay una alteración en esta rama externa, esta ramita, ¿no? Externa, que proviene directamente, está proveniendo de acá, del fascículo, o digo, del núcleo ambiguo. Miren, así viene así viene, ¿ve? Del núcleo ambiguo, ¿no? Así, va a la rama interna. Y estos que vienen de aquí, de la médula, ¿no? Vienen por acá, y están yendo al esternocleidomastoideo y al trapecio. O sea, los que tienen origen medular van a sus músculos. La tortícolis que se produce en el esternocleidomastoideo es una alteración donde hay una miocontracción de este músculo que sirve para la respiración inclusiva. Y este ramo, doctor Sagarna, el interno, hitos que viene directamente de este núcleo aquí, este interno se une al ganglio plexiforme, que es este. Nervio del vago, del neumogástrico. El neumogástrico le dice al espinal, le dice a este nervio espinal, le dice, sabes hermano, yo tengo mucho trabajo, los músculos del velo del paladar y de la laringe son muchos y no tengo la fuerza necesaria. Y el nervio espinal le dice, yo te voy a mandar mi rama interna. Por eso la rama interna del nervio espinal se anastomosa con el ganglio yugular del neumogástrico. ¿No ve? Y le da la fuerza para que pueda, de esa manera, el nervio espinal también inervar los músculos del velo del paladar, menos el peristafilino externo, y músculos de la laringe, inerva, la rama interna del espinal, ayudando al neumogástrico. En cambio, este otro ramo va directamente al esternocleidomastoideo
Ahí tienen, ¿ves? Este es el nervio dentado, ahí se unen. Estas son las fibras medulares y vienen así. Miren, esta rama se une al ganglio flexiforme y esta otra va al esternocleidomastoideo y trapecio. Ahí tienen. ¿Ven? Estas medulares, ¿no?, vienen así, esternocleidomastoideo y trapecio. En cambio, las otras van a ir a la rama interna. Aquí está. Nervio vago. Esta es la rama interna, o sea, raíz craneal. Y estas son para el esternocleidomastoideo y trapecio. ¿Ven? Ahí tienen. El asta anterior viene por acá y va a ir a esos músculos somáticos. ¿Ven? La fisura, este es el origen aparente del hipogloso. Los agujeros de la base del cráneo, para que entiendan, este es el agujero rasgado posterior. Por aquí va a pasar tres nervios. ¿Cuáles son? Glosofaringio, espinal, neumogástrico. El hipogloso por el conducto condilio anterior. ¿Ve? Aquí está nuevamente el espinal. Como se unen, bajan, se dividen en sus ramas para el esternocleidomastoideo y el trapecio. Este es el ligamento debilitado. Foramen magno, por ahí sale, para unirse, para salir del coso. Aquí está. Este es el ramo vago espinal. Esta es la rama interna que va a los músculos del velo del paladar, a todo, ayudándolo al neumogástrico. Y este otro ramo que viene directamente de acá, viene el esternocleidomastoideo y el trapecio. Nuevamente aquí se pueden ver la rama interna. Esa es la rama interna que va a ir hacia los ramos que tiene el nervio neumogástrico, lo ayuda. Este es el 12, más facilito. Este 12 tiene su núcleo motor, un núcleo motor más bien. Sin embargo, está un ramito meningio, que es este. El ramo meningio es sensitivo, ¿no ve? Pero este nervio es motor. Pero ¿de dónde viene este ramo sensitivo? Del primer as cervical, le da un ramo sensitivo. O sea que sería un ramo del plexo cervical superficial que recibe el hipogloso. Este es el hipogloso que tiene sus relaciones también con los otros nervios. Dan nervios carotídeos. Inerva todos los músculos de la lengua menos el estilo gloso, que es el glosofaringio. Y también su rama descendente va a inervar al homoioideo, al esternocleidomastoideo, al esternotiroideo. El tiroideo es su rama independiente. ¿Ve? Y luego va a dar inervación a todos los músculos de la lengua. Nervio hipogloso, origen aparente. Ya hemos visto, aquí está, por el surco preolivar. Surco colateral anterior o preolivar. Entre la pirámide medial y la oliva vulvar lateral. Vean. ¿Por dónde va? Por el conducto del nervio. Este es por ahí hace su aparición en el cuello. El nervio hipogloso nace como un nervio puramente motor mediante varias raicillas. El bulbo raquídeo abandona el cráneo a través del conducto del
hipogloso condilo anterior. Después de emerger de este agujero, el nervio se une con una rama del plexo cervical profundo. La rama descendente, ¿no ve? Se une con una rama del plexo cervical profundo, que es motor. Ahora, hay una discusión. El homoioideo, esternocleidoideo y el esternotiroideo están inervados por el hipogloso o por el plexo cervical profundo. ¿Qué dice? Por el hipogloso. Pelean, ¿no ve? Entre los dos. El plexo cervical profundo le dice: yo te estoy dando ese impulso eléctrico para que puedas inervar esos músculos. Y el hipogloso dice: ¿y yo qué? Yo he dado mi rama descendente también, porque yo soy motor. Entonces, para que no se peleen los dos, se dice que esos músculos están inervados por el asa del hipogloso. ¿Qué sería el asa del hipogloso? Sería darse la mano en cuestión de paz con el plexo cervical profundo. Los dos estamos inervados mediante el asa del hipogloso. Por lo tanto, la inervación del homoioideo está dada por ¿quién? Por el asa del hipogloso. No me vengan hipogloso, no. Plexo cervical profundo, no. Asa del hipogloso. ¿De acuerdo? Eso es. Ahí tienen el trayecto. Aquí está. ¿Ven? Ustedes saben que el hipogloso también forma sus relaciones. Aquí tienen sus relaciones del hipogloso mayor, por aquí viene, pasa en relación con la yugular interna, por dentro de la yugular interna, también por eso, este es el asa cervical, ¿no? Hay un ramito que es este, que es para el tiroideo independiente, y estas son. Se relaciona con este músculo, que es el iogloso, el lingual inferior, el estilogloso y el dorsal de la lengua. Estos ramitos que tienen acá van para el genigloso. Esta es la trayectoria. Aquí tenemos el genigloso en azul. La carótida común es esta. Está pasando por fuera de la carótida común. Esta es la interna, pasa después por la externa, va hacia la base de la lengua para determinar, inervar todos esos núcleos. Este es el nervio lingual, rama de trigémino, sensitivo. Este se une al acuerdo del timo. ¿No ve? El hipogloso está más abajo. ¿Por qué? Porque inclusive con el asta mayor del hueso dioides van a formar un triángulo. Estos son los triángulos. Este es el de Beckler y este es el de Pirogov. Chiquitito, ¿no ves? Este es el hipogloso, este es el borde posterior del vello ioideo y este es el tendón intermedio del digástrico. Vientre posterior del digástrico, aquí es el borde posterior del iogloso y este es el asta mayor del hueso ioides. Para encontrar la arteria lingual, son esos dos triángulos. Aquí tenemos, este es el nervio lingual, por si acaso, sensitivo de la lengua, se reparte por toda la lengua. Este es el ganglio de la cuerda del tímpano para la glándula submaxilar. Estas son las venas, este es el conducto excretor de Warburg, ¿no? Y este es el nervio hipogloso. Este es el tronco tirolingo facial. Esta es la arteria lingual, la dorsal de la lengua. Qué linda vista, ¿no? Ahí tiene 7 ramos colaterales: el ramo meningio, que ya les he explicado, ramos vasculares, ramo anastomótico para el ganglio plexiforme del lembogástrico, nervio del tiroideo, ese cortito, ¿no? El nervio del iogloso y del estilogloso.
ramo anastomótico para el nervio lingual y nervio del gene hioideo. Y los otros nervios, ¿ve? Este es nuevamente el espinal, pero aquí se va a ver un ramito que va a ir hacia el hipogloso para dar inervación a la meninge. ¿Ve? Estos son los ramos carotídeos. Este es el ramo interno del espinal. Nervio motor de la lengua. ¿Se puede hablar? No. ¿Se puede masticar? No, porque la lengua coloca el bolo alimenticio en la muela. Interviene en el primer tiempo de la deglución. A ver, ¿alguno de ustedes trague saliva sin llevar la lengua al paladar? No se puede. Hay que deglutir siempre llevando la lengua al paladar. ¿Es uno de los nervios del lenguaje articulado? Sí. Aquí está en vivo. Este es el nervio hipogloso. La sangre se está secando. Se lo encuentra ahí justo. Esta es la glándula submaxilar. Siempre por delante aquí está el esternocleidomastoideo, no se toca. Ahí está, los triángulos. El nervio hipogloso es motor para los músculos interiores de la lengua. También transmite fibras motoras desde los nervios espinales. ¿Por qué? Esta es la rama descendente del hipogloso. Simpático cefálico. Esto de una vez vamos a ver. Simpático. Este es el nervio ciliar. ¿Para qué sirve? Va a dar los ciliares cortos hacia el globo ocular, ¿no? Y va a tener un nervio sensitivo que viene de este lado. ¿Para qué sirve? Por aquí va a pasar un nervio del motor ocular común que viene del núcleo de Ettinger-Welfas para la midriasis y la miosis. ¿No? Ese es. Bien. Este es el nervio esfenopalatino, este es el nervio maxilar superior, este es el nervio esfenopalatino, este es el nervio biliar. Por este nervio, por intermedio de este nervio, va a dar inervación vegetativa a la glándula lagrimal del núcleo lágrimo-muconasal. Este ganglio, os digo, este nervio lo está formando el petroso superficial mayor con el petroso profundo mayor. Los dos mayores pasan por el hiato de Falopio y por un plexo pericarotídeo forman el nervio biliar, que es este, que vienen acá trayendo las fibras del núcleo lágrimo-muconasal del facial, que van a llegar por este nervio orbitario a la glándula. ¿Han entendido? Este es el óptico, el ganglio óptico, que es este es el ganglio óptico. ¿Sí? Va a recibir fibras del petroso profundo menor con el petroso superficial menor, va al ganglio óptico, y de aquí por el nervio auriculotemporal, van a llegar a la parótida para darle inervación. Y estos son los ganglios submaxilares que van a dar inervación a la glándula sublingual y submaxilar vía cuerda del tímpano. Esta es la cuerda del tímpano, este es el nervio lingual. La cuerda del tímpano. ¿De acuerdo? Ese es el simpático cefálico. 1, 2, 3, 4 y 5 ganglios con el submandibular y sublingual. Son 5. 3, uno para el maxilar inferior, maxilar superior y oftálmico. ¿Ve? Este tiene fibras iridoconstrictoras. Estas son secretorias, lágrimo-muconasal. Y este otro es parotídeo. Cuerda del tímpano, ganglio submaxilar y sublingual, saliva.
de la glándula sublingual y submaxilar. Aquí tiene, ¿ve? Este otro es para la parótida. ¿Ve? ¿De dónde viene este ganglio? Del ganglio óptico, vía aurículo temporal. ¿Ve? Aquí. Ya. Y estas otras ramas que también provienen, pero de este lado, que son simpáticas. Ganglio ciliar, ganglio esfenopalatino. Aquí están sus conexiones. El ganglio óptico del nervio maxilar inferior viene por el aurículo temporal, va a dar a la glándula parótida. Simpático cervical. Ganglio cervical superior, que es este, ganglio cervical medio, ganglio cervical inferior, están en el cuello. Estos ganglios, hijitos, no confundan con los ganglios linfáticos. Los ganglios linfáticos son de defensa, llevan linfocitos. Estos ganglios llevan células nerviosas, ¿me entienden? Cuerpos neuronales que van a transmitir por sus prolongaciones cilindroaxiales con varias partes. Este es el ganglio cervical superior, mide 4 centímetros aproximadamente. Está delante de los músculos prevertebrales, hace anastomosis. ¿Con quién tiene que hacer anastomosis? Con los ganglios cervicales, con los ganglios del glosofaringeo, neumogástrico. ¿Y por qué? ¿Por qué tiene que hacer conexión con esos ganglios? Porque este va a mandar fibras simpáticas para el glomus carotidio, para el corpúsculo carotidio, mezclándose con las fibras del neumogástrico y del glosofaringeo, y va a mandar también fibras para el plexo lateral de la faringe, ramos simpáticos. Ahora también a las carótidas, ramo simpático pericarotidio. Entonces este es el nervio simpático superior, medio e inferior. Este es inconstante, a veces hay, a veces no hay. Todos estos tres ganglios están unidos por un cordón nervioso, que son las prolongaciones cilindroaxiales de estos nervios, ¿no? El ganglio cervical superior, el ganglio cervical medio inconstante, el ganglio estrellado o cérvico-torácico. Este ganglio estrellado inferior está ubicado en la base del cuello, duerme sobre la pleura del pulmón, se une al primer ganglio dorsal, por eso se llama ganglio estrellado, en una fosita que se llama la fosita suprarretropleural. Ahora, este medio tiene conexiones con las fibras anteriores de la segunda asa cervical, ¿no? Esta con las asas inferiores. Y también tiene conexiones con los nervios carotidios. Tiene conexiones con los nervios cardíacos, el ganglio estrellado. Ahora, el ganglio cervical superior, detrás de la vaina carotidia, sobre el recto anterior mayor de la cabeza, comunicantes grises C1 y C4. Estas son cervicales, ¿no ven? Hemos visto la rama cervical, tiene una rama anterior, una posterior, con las anteriores. Ganglio cervical medio, frente a la arteria tiroidea inferior. Sexta vértebra cervical a esa altura. Se unen al inferior por el asa subclavia o de Bucy-Smith. Este ganglio inferior puede existir o no puede existir, pero la cosa es que este tronco de aquí se va a dividir en dos ramos. Un ramo descendente que va a hacer un bucle a la arteria aorta y se va a unir al ganglio cervical inferior. Eso se llama asa de Bucy, ¿no? Y el otro va directamente al ganglio estrellado, ¿ve?
Aquí está el asa de Busiris. Y el asa del frénico, bueno, este es el asa del frénico, que ya lo hemos visto en frénico, ¿no ven? Aquí está el ganglio cervical superior, inferior y medio. Este da ramos carotídeos. Y para el plexo, ramos faríngeos, ramos carotídeos, ramos faríngeos. Cervical superior, cervical medio, cervical inferior. Estos son los ramos que da hacia la faringe y da los ramos carotídeos. Este gran ganglio estrellado da ramos cardíacos, esofágicos, pero también da ramos a la subclavia, ramos vasculares para la subclavia. Eso es todo en los ganglios. Entonces ya saben, tenemos el simpático cervical, ¿cómo está constituido? Por el ganglio ciliar, ganglio esfenopalatino, ganglio óptico, ganglio submaxilar y sublingual. Simpático cefálico. Ya saben su acción, ¿no? El ciliar, midriasis y miosis, ¿no? El esfenopalatino es glándula lagrimal y moco, lágrimo muco nasal. El óptico, parótida, salival superior. Ganglio cervical superior, ramos vasculares, ramos faríngeos, anastomosis con el glosofaringeo, con el neumogástrico. ¿No ven? El cervical medio, inconstante. Si no hay, del mismo cordón se desprende otro, asa de Busiris. Está en relación con los cervicales 4 y 5. Hasta ahí ya hemos sabido, ¿no? Hasta el 4. Del 4, ¿cuál se desprende? El ramo supraclavicular, ¿no? Ahora ya vamos a estudiar el quinto y el sexto. Cuando llevemos la región supraclavicular, hijitos, vamos a ver el plexo braquial. El plexo braquial está determinado por la unión del quinto con el sexto, el primer tronco primario. El segundo tronco primario es el séptimo solamente, y el octavo con el primero dorsal se unen, tercer tronco primario. Ahí termina el plexo braquial para el brazo. Eso vamos a ver en región supraclavicular. La próxima nos toca región esternocleidomastoidea. Ahí vamos a ver el paquete vasculonervioso, yugular interna, carótida interna, nervio frénico, bajando más abajo. El nervio frénico se desprende de la cuarta, ¿no ven? Un anastomosis de la cuarta y la tercera. Nervio frénico que actúa sobre el diafragma. Han estudiado el diafragma, ¿no? Ahí termina el nervio frénico, ¿no? Saben que el nervio frénico, cuando se enferma el frénico con el alcohol, ¿qué produce? Hipo. ¿No? El alcohol lo altera. El músculo frénico baja, crea el vacío para que los pulmones se hinchen. ¿No? Bueno, tienen todas esas acciones para la expectoración. ¿Alguna pregunta sobre el tema? Creo que está claro, ¿no? Ya, estudienme bien y ya saben qué tal importante es el neumogástrico. Con eso hemos concluido los 12 pares craneales. Y quiero que esto, por favor, tomen muy en cuenta. Estos son los orígenes de todos los pares craneales. ¿De acuerdo? Entonces, el facial es completo. El glosofaringeo es completo. Tiene todas las fibras de subida y de bajada. En cambio, el espinal es más motor. El espinal, motor porque lo ayuda con la rama interna al neumogástrico para los músculos del pelo, del paladar, de la laringe. ¿No? Y el
externo, esternocleidomastoideo y trapecio. El hipogloso es solamente. Miren, hijos, esto es lo que alguna vez creo que les he explicado, ¿no? Que cuando tienen un paciente, por ejemplo, tienen una muela que sacar de abajo, ¿qué nervio van a anestesiar? El nervio dentario inferior, espino de Spic, le abren la boca, le meten ahí, tic, le punzan, ya no le duele. Pueden proceder, ¿no? El paciente está babeando, y le ponen el tubo para absorber la saliva, pero igual. Entonces, ¿qué hace? Un poquito más atrás llevan la anestesia, cuerda del tímpano. Tic, se seca ese lugar. Claro, las glándulas salivales ya no producen saliva. ¿No ve? La cuerda del tímpano, anestesia. Pero la señora está, doctor, que ya. Y no les gusta que les abren. Un poquito más abajo la anestesia, tic, el nervio hipogloso. Entonces, listo. No habla la señora, no tiene saliva y no tiene dolor. Lindo sacan su. No ve, hijos. Es manejar todos estos nervios de esa manera. ¿Ve? Pero cuidado, nunca anestesien el décimo par craneal, ¿no? Si lo anestesian, le paran la respiración y el corazón, lo matan. ¿Ve? Bueno, pues que tengan un buen día. ¿Todo está bien? Listo, muchachos.